Buenos días amigos de Periodista Digital. En esta ocasión nuestro personaje de esta semana es Sandra Dújar, presidenta de la Federación Española de Lujo. Sandra, bienvenida al periódico. Muchas gracias. ¿Qué es la Federación Española de Lujo? Pues Elite Excellence, Federación Española de Lujo, es un conglomerado de 130 firmas. Es una federación que aúna firmas tanto de lujo como de alta gama y de diversos sectores. Así que tenemos tanto moda, cosmética, joyería, relojería, inmobiliaria, banca, decoración, etcétera, un largo etcétera. Y son empresas que al final abogan por la excelencia, tienen eso en común. Y lo que hacemos es fomentar y preservar todo lo que significa el lujo para el país, ayudarles también a crear vínculos estratégicos y fortalezas entre ellos. Y bueno, también damos apoyo a causas filantrópicas y entre otras de las funciones es divulgar. Así que hace poco organizamos el Congreso por la Excelencia, Excellence Congress. Sí, hace unos días estuve precisamente allí y ¿cómo hiciste? Estaban todas las marcas, la creme de la creme en ese evento. Sí, bueno, lo primero que hicimos fue hablar sobre la excelencia y la diferenciación con la perfección, ¿no? Es decir, la perfección lo que hace es buscar saltarse el error, no hacer las cosas de forma tan exigente y tan bien hechas que el error no tiene cabida, y eso no nos permite evolucionar. Y en la excelencia lo que importa es el afán de superación, y el error es parte del proceso. Entonces, empezando desde ahí, hablamos con diferentes ponentes y diferentes empresas, así que vino María Izaguirre, por ejemplo, para hablar de cómo comunicar con corazón. La verdad es que nos puso a todos de pie, nos hizo literalmente bailar para comenzar, porque quiso recordarnos que a veces es más importante cómo haces sentir a tu audiencia que no lo que comunicas, ¿no? Acto seguido luego vino Deloitte, que nos habló un poco sobre datos macroeconómicos del estado del lujo. Hablamos también con diferentes empresas como L'Oréal, Grupo Osborne, Clinique La Prairie, que lo que hicieron fue hablar más sobre la experiencia de cliente de lujo. Sucesivas mesas hablamos también con Google para que nos comentara sobre inteligencia artificial. Hablamos sobre el estado del turismo, turismo de alto impacto, que aquí tanto tuvimos a Tour España como el Hotel Edition, como AENA, bueno, y otras empresas más también muy relevantes, Canalejas, etcétera. Continuamos también con Meta y la influencer Gala González. Tuvimos otra ponencia sobre metaverso, que como sabemos son conceptos diferentes, con Roberto, que es uno de los cracks y uno de los 100 mayores creativos del mundo, según la revista Forbes. También hablamos sobre botellas de coleccionismo, bueno, sobre bebidas de coleccionismo, tanto de vinos como destilados, y varias temáticas más, así que fue realmente muy interesante. ¿En qué situación se encuentra el sector hoy en día? Pues la verdad es que en crecimiento, gracias a Dios. Es un sector bastante fuerte, bastante sólido, mucho más resiliente de lo que creíamos, ¿no? Después de cada crisis no solamente sus bajadas no son tan fuertes, sino que además se repone con cifras superiores incluso a etapa de pre-COVID. Y lo que vemos es que tanto los bienes de lujo como las experiencias de lujo están siendo muy bien acogidas cada vez por un consumidor que tiene más hambre de beneficiarse, ¿no? Y de disfrutarlo. Estuve, creo que fue el año pasado o a principios de este año, hiciste un congreso también en Málaga, ¿no? Sí. Recuerdo un hotel, no recuerdo el hotel, el nombre. En el Hotel Miramar en esa ocasión fue el Málaga Luxury Summit. Sí. Y esto de lujo, he notado que en cada evento que organizas está la creme de la creme. ¿Cómo haces para reunir a todo este conglomerado de marcas y de lujo? O sea, bueno, yo creo que hay varios factores. No es fácil, ¿eh? El primero es, yo creo que al final nosotros somos Elite Excellence, Federación Española de Lujo, pero es un paraguas que aúna esas firmas, unas firmas realmente muy relevantes y muy bien posicionadas, ¿no? Y eso genera un efecto llamada también, ¿no? Para otras empresas. Y lo segundo es lo que hablábamos antes de la excelencia, ¿no? Nosotros apuntamos muy alto, vamos a por lo más grande, porque queremos al final dar un servicio y una información de mucha calidad a los oyentes, a los que estén allí con nosotros en el Congreso, así que vamos a los más grandes. Y lo cierto es que al final se genera ese
ese núcleo, ¿no?, de empresas y ese núcleo de profesionales de muy alto rango, que lo que proporcionan al final es una información de muy alto nivel, y que es lo que requerimos al final tanto las personas que se dedican a la industria de lujo u otros sectores que al final son paralelos pero que están relacionados, como las personas de a pie, ¿no? Porque también hay que difundir sobre el lujo, en el sentido de que el lujo no es una industria banal, sino todo lo contrario. El lujo también tiene que ver con la artesanía, con el saber hacer, con el arte, y es un motor para la economía. Una frase que se me quedó del evento de Málaga fue que dijiste que España hay turismo de lujo, hay industria de lujo, pero hay que creérselo. ¿Qué quisiste decir con eso? Pues nosotros somos un gran país receptor de turistas de alto impacto, o sea, turistas que consumen lujo, pero nos tendríamos que preguntar si España también es un gran productor de lujo, ¿no? Y aquí es donde todavía tenemos un recorrido por hacer, ¿no? Y tenemos una parte todavía de maduración. Entonces, es un país con muchísima cultura, es un país con un buen saber hacer, con muchísima calidad en todo lo que lleva a cabo, y somos realmente más productores o artesanos para firmas de lujo que al final consumen o compran nuestros productos o materias primas o nuestro trabajo para esas marcas, ¿no? Pero nos falta todavía construir esas marcas de lujo, ¿no? Y eso, una de las características necesarias es obviamente creérselo. La otra es trabajar de forma conjunta entre estas empresas, ¿no? Y crear esas fortalezas. Y desde luego también saberlo vender a nivel internacional y conseguir también grandes fuentes de inversión. Pero desde luego tenemos todos los requisitos necesarios y de sobras para compararnos con países vecinos que realmente son los que lideran la industria del lujo. Al final, más o menos un 70% de las marcas de lujo son europeas, principalmente son de Italia y Francia, entre otras, pero el núcleo o el número de firmas españolas todavía es poquito. Eso no quiere decir que en otros campos lo estemos bordando, como es el campo de la gastronomía o los hoteles, por ejemplo. Es que la pregunta venía a colación porque cuando hablas de lujo y glamour hablas de la Place Vendôme de París, de la Quinta Avenida de Nueva York o alguna zona en especial de Londres. Pero ¿por qué no España, no? España tiene unas ciudades muy, muy bonitas y unas zonas, y también hay lujo, o sea, ¿no? Absolutamente, sí. Cierto es que durante muchos años al final hubo un binomio entre Barcelona y Madrid, y tampoco Barcelona ni Madrid, sino que Barcelona era Paseo de Gracia y Madrid era Serrano Ortega Gasset, ¿no? Lo bueno es que ahora eso se está ampliando, ¿no? Llega Galería Canalejas y ahora ya es un icono de ciudad como es Lafayette o como es Vittorio Emanuel o como es un Harrods, ¿no? Así que cada vez se van ampliando más esos espacios, pero no solamente en esas ciudades tan relevantes, sino otras ciudades de España que son maravillosas y que ciertamente se está viendo ahora. Es decir, los turistas de lujo están empezando ya cada vez más a desear ir a ese destino, ¿no? Y podemos hablar, pues eso, de Málaga, como es el caso, o Ibiza, o Mallorca, Menorca. Cada vez se conoce más. Y creo que es parte también de la función que hemos de ejercer un poco entre todos, el difundir la grandeza de España en general, ¿no? Y también que sepa el turista cuando viene, busca normalmente tener un pack, no solamente viene por turismo de compras, viene principalmente por la cultura, la oferta hotelera y gastronómica. Y también debemos de ser todos un poco prescriptores, aparte de lo que tengan que hacer las instituciones y las empresas, pero también el ciudadano de a pie, ser un gran prescriptor de la marca España y de todas las ciudades y bondades que tenemos aquí, pues cada vez que viajemos o cada vez que tengamos una oportunidad. Recuerdo que antes de la pandemia, y bueno, ahora con la guerra Rusia-Ucrania, el turismo de lujo de compras, que venía especialmente a gastar mucho dinero en España, era ruso, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Cuál es el nuevo origen de turismo de lujo? ¿De dónde viene? Hubo un boom bastante importante con el turista ruso, pero realmente sí que nos sorprendió a todos porque hubo como un crecimiento muy rápido, pero realmente no era más que un 5% de lo que son las compras de lujo, ¿no? Entonces, realmente el foco está en China, o sea, el gran comprador de lujo es China. Se estima que dentro de unos 3, 4, 5 años esté ya en el 40%, o sea, el 40% del consumo lo ejerzan los chinos. No solamente eso, sino que además tienen una juventud muy amplia, o sea, consumidora de lujo muy, muy amplia, ¿no?
Lo que otros países tardan muchísimo en conseguir, China lo ha conseguido en muy poquitos años. Tiene gran comprador de lujo desde 25 a 35 años, ¿no? Pero también tenemos que interesarnos muchísimo en Estados Unidos. Realmente ellos ahora están en un momento muy fuerte con su moneda, tienen vuelos directos a España, pues como puede ser Palma de Mallorca, o como puede ser Málaga o Santa Cruz de Tenerife. Y además es un gran consumidor también, quizá no tanto de moda, como bien nos decía Deloitte en el Congreso, porque ya consumen más internamente, pero sí de cultura, sí de ocio, sí de servicios, gastronomía, hoteles, etcétera, ¿no? Luego también Latinoamérica, sobre todo en Madrid, ha sido un gran boom y no solamente viene como turista al paso, sino que realmente es muy recurrente. Muchos tienen estancias muy largas y medio viven aquí, ¿no? Y otros ya están incluso instalados. Y eso parecía imposible hace unos cuantos años. Eso parecía, ¿no?, imposible, claro, pero desde que lo han descubierto y ven la calidad de vida de lo que se ofrece aquí, también la inseguridad de muchos de estos países y las facilidades que tienen aquí, pues realmente están muy a gusto, ¿no? Entonces podemos hablar de México, de Colombia, de Chile, podemos hablar de muchos otros lugares, por ejemplo Brasil, que tiene una concentración de turista premium muy elevada. Y bueno, y además las similitudes que tenemos culturales, ¿no? y la lengua, así que todo lo hace más fácil. Y bueno, y también grandes grupos inversores que están invirtiendo, grupos mexicanos, por ejemplo, están invirtiendo en hoteles en España, así que nos beneficia a todos absolutamente. Luego Japón, la gran sorpresa ha sido Corea del Sur, que también está apuntando muy fuerte, y Emiratos Árabes también. Lo que pasa es que con Emiratos Árabes, como nos decían en el Congreso, no solamente es un país emisor, sino que también lo tenemos que mirar con otros ojos casi de competencia, porque están creando una oferta turística muy atractiva y se están sabiendo avanzarse a cosas que nosotros a lo mejor vamos un poquito más despacio. Otro de los temas que también nos comentaban en el Congreso es que el 100% de las empresas entrevistadas por Deloitte sí que veían una proyección interesante en cuanto a invertir en lujo, y el 80% de estas empresas ya estaban o invirtiendo o estaban en visos, estaban a punto de invertir en el segmento del lujo, ¿no? Porque están viendo que hay un crecimiento altísimo, las marcas cada vez se revalorizan más y cada vez el consumidor tiene un consumo no solamente más recurrente, es decir, no solamente compra más, sino que está comprando cada vez a más alto precio, ¿no? Así que creo que la inversión en el lujo ahora ahora y creo que durante muchos años va a ser algo muy apetecible. ¿El gobierno de España apuesta por el turismo de lujo? Bueno, yo diría que más que hablar del gobierno, lo que nos hemos ido encontrando, sí. Yo soy catalana, sí. Vivo en Madrid, y sí que es cierto que durante unos años, y sin entrar en política, pero sí que durante unos años el lujo fue casi como repudiado por los dirigentes en ese momento en Barcelona, ¿no? Barcelona recibía un peso muy grande de turismo, ¿no? O sea, el turismo de lujo supone el 2% de la economía de toda España. O sea, claro. Piensa que en otros países que tienen muchísimo más lujo, pues no llega ni al 0,9 o 1%. Así que lo tendríamos que mirar con otros ojos. ¿Qué sucedió? Que al final, con tantas moratorias y con tantos impedimentos para que abrieran hoteles de lujo, lo que sucedió en Barcelona fue que, pues eso, esa fuga hacia otros lugares, como ha sido Madrid, que sí que ha sabido aprovecharlo, ¿no? Y ahí la política también ha intervenido en eso, o como han sido otros lugares del sur, ¿no? Entonces la política es importantísima pero sobre todo, por eso también nuestra parte de concienciar y de divulgar, ¿no? De que el lujo no hace más que sumar, en el sentido de que el lujo es eso, es excelencia, ¿no? El lujo además es mucho más sostenible. Un turista de lujo gasta 5 veces más que un turista normal, y eso que su estancia media son de 3 noches, ¿no? La pernoctación es de 3 noches, mientras que el de otro tipo de turista más generalista es de 7, es decir, está menos tiempo, consume muchísimo más y al final beneficia a muchísimos más sectores, también genera más puestos de empleo, ¿no? Entonces, en el momento en el que esta clase dirigente de algunos lugares, no voy tampoco a entrar en dónde sí, dónde no, pero bueno, más o menos sí. ya lo he dicho, tenga ese conocimiento un poquito más amplio y no tenga esa connotación peyorativa de lo que es el lujo, entenderá que al final lo único que hace es beneficiar a la economía y beneficiar a la cultura, a la artesanía, al empleo, etcétera, etcétera. La pregunta venía a colación de que
no se hablaba de turismo de lujo hace 15 años, no lo sé muy bien, pero tampoco se hablaba del turismo MICE, ¿no? Lo cual tampoco era apoyado, no digo ya por los estamentos del gobierno, ni autonomía, ni ayuntamientos, ni nada. Lo MICE viene desde hace 5 años y es un turismo también muy especial para España, ¿no? Porque atrae mucho capital, atrae mucha gente de diferentes partes del mundo o de diferentes ciudades de España, ¿no? MICE en Barcelona, por ejemplo, sí que ha sido muy fuerte durante muchos años. Madrid lo está haciendo también muy bien con IFEMA. Sí. Pero ciertamente el turismo corporativo y el turismo de, pues eso, de incentivos, de eventos, es imprescindible, ¿no? Porque al final también te ayuda un poco a desestacionalizar, el no depender tanto solamente de las estaciones de veraneo, ¿no? Para irte a la zona de costa, o la parte, pues, bueno, lo que te ayuda es eso, es que durante todo el año al final tengas unos ingresos por parte de las empresas y por otros muchísimos motivos, y que vean eso, que al final es un país muy seguro, que ofrece esa calidad de vida, que ofrece esa gastronomía que al final acompaña a ese congreso, porque al final no solamente es el evento para el que vas, ¿no? También es todo lo que acompaña, ¿no? Todo lo que lo envuelve para que sea una experiencia única, y aquí tenemos absolutamente todo. Entonces sí que se está trabajando en esas áreas para retener todavía y captar más tipo de inversión MICE. Este año, en lo que va de año, habéis hecho ya 3 eventos, creo, ¿no? Es que hacemos muchos. Sí, o sea, congresos, bueno, que yo sepa. unos 3, sí. ¿En qué? Estamos preparando otro ahora. Bueno, ¿nos puedes adelantar algo? Sí. Estamos preparando otro que tiene que ver con turismo, precisamente, porque como decía, tenía que ver con la excelencia, por eso que había también temas digitales y hablábamos de coleccionismo y hablábamos de muchos otros temas de comunicación, y el siguiente va a tener que ver ya con el turismo, y otro que todavía no cuento para no avanzar. En Madrid. En Madrid, sí. Desde luego, la iniciativa privada es la que impulsa el que podamos hacer cosas de esta grandeza, ¿no? En este caso nos apoyó Sabadell, Urquijo y Amundi para llevar a cabo este congreso por la excelencia, y es porque, bueno, al final es ese conjunto, ¿no? de participación, que no tiene que ser solamente, pues, institucional, porque eso varía mucho, sino que también está el apoyo de esas empresas que abogan por esa excelencia. Finalizo con esta. ¿Qué necesita el sector para potenciarse, aparte de creérselo? Creérselo es mucho. Pero yo creo que se están haciendo las cosas muy bien. El crecimiento que va a venir en España en los próximos años va a ir en aumento. Realmente tenemos todavía mucho recorrido, pero se están haciendo muy bien las cosas. Hace muy poquito, cuando el Four Seasons, ¿no? Apenas había 5 estrellas, 5 hoteles de 5 estrellas, poco más. Ahora están casi en 20 y pico hoteles alrededor. Quiero decir que cada vez, en el momento en el que las empresas toman conciencia, cada vez que también se genera ese efecto llamada de que unos y otros van creando ese núcleo, ¿no? Que beneficia al final a ese turista, en el momento en el que nosotros somos más conocedores y más conscientes de la capacidad que tenemos para crear productos y no solamente experiencias de tan alta calidad, yo creo que vamos a seguir creciendo y va a eclosionar. España va a eclosionar como alta gama y lujo, estoy convencida. Bueno, pues nada, Sandra, muchas gracias por visitarnos. Esperamos verte en otro congreso o una nueva visita a Periodista Digital. Estupendo, muchas gracias.